Saludos cordiales a las autoridades de la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá, a los organizadores del evento y a los participantes en general de la octava jornada virtual de investigación UNIEDPA 2021 en el marco del 35º aniversario de la universidad. Extendemos nuestras muestras de felicitaciones por el gran recorrido académico que durante estos 35 años han realizado y el gran aporte a la educación de todo el país y más allá de estas fronteras. Les saluda cordialmente José Antonio Frías Guerrero, director de programas de educación de la Organización del Convenio Andrés Bello, y en esta ocasión quisiera compartirles algunas de los principales aportes de la estrategia de integración educativa de la Organización del Convenio Andrés Bello al mejoramiento de la calidad de la educación. Empiezo pues por comentarles que la Organización del Convenio Andrés Bello es un organismo internacional de carácter intergubernamental organizado y creado a partir del tratado suscrito en Bogotá el 31 de enero de 1970, el cual fue sustituido en Madrid en 1990. Durante 47 años tuvo su sede principal en Bogotá, Colombia, y desde 2017 tiene su sede permanente en la ciudad de Panamá, ciudad del saber. La Organización del Convenio Andrés Bello está integrada por 12 grandes países. Tenemos Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, México, Panamá, Perú, Paraguay, República Dominicana y Venezuela. Preocupados por la educación, por la calidad de la educación, en 2017 se propone la creación de una estrategia de integración curricular, de recursos educativos y de formación docente, que tiene como propósito el mejoramiento de la calidad de la educación, pues mediante el trabajo conjunto con las tres áreas principales que le impactan, que como he dicho anteriormente, son el currículo, los recursos educativos y la formación docente. Resulta que dentro de un proceso amplio y profundo de investigación se logra determinar que a veces impactamos el currículo, y eso es bueno. En ocasiones impactamos los recursos educativos y en otras ocasiones la formación docente, pero se realiza esto de manera, podríamos decir, independiente y separada. Nuestro estudio nos ha dejado una claridad. Si no trabajamos de manera articulada y armónica estos tres grandes elementos de la educación, difícilmente vamos a lograr el ideal de una educación de calidad. Por lo tanto, esta es la primera gran enseñanza o primer gran hallazgo que nos regala la estrategia de integración educativa, que fue el nombre que al final quedó en consenso. Se decide que posteriormente se pueden ampliar sus componentes y pasa de estrategia de integración curricular de recursos educativos y formación docente a estrategia de integración educativa. Los actores principales de este gran trabajo son los 12 países miembros del CAP que les mencioné anteriormente, porque desde los ministerios de educación, los especialistas de las tres áreas tuvieron y siguen teniendo un papel protagónico en este proceso. Y digo siguen teniendo porque la ESINET es una estrategia, no es un proyecto que tiene fecha de inicio y fecha de culminación, sino que es un proceso continuo que busca lo que dijimos antes, mejorar la calidad de la educación. En su primera etapa se generaron tres grandes fases. La primera de estas fases iba a ser el diagnóstico que se desarrolla entre 2018 y 2019. La segunda fase va a ser la construcción conjunta de marcos comunes de criterios de calidad entre 2019 y 2020,
y la tercera de estas fases sería la apropiación e implementación de esos marcos comunes en los países signatarios del CAP. Luego de que se cumpliera ese proceso, tendríamos que continuar con la sostenibilidad y, por supuesto, profundidad y seguimiento de la estrategia. El trabajo empieza más o menos en febrero de 2018 con un taller que se realizó en la ciudad de Bogotá con aproximadamente 40 especialistas provenientes de los 12 países del CAP, grandes consultores, especialistas en el área de currículo, de recursos educativos, de formación docente y el equipo de trabajo de la organización del Convenio Andrés Bello, junto, por supuesto, con los representantes de nuestros 3 institutos internacionales, y se genera ahí un conjunto de aportes fundamentales para preparar la primera fase de la ESINET, que es el diagnóstico. En esa reunión se logró determinar 3 grandes dimensiones para el área de currículo, que serían los marcos contextuales, el desarrollo curricular y la evaluación como dimensiones fundamentales para poder aterrizar en criterios comunes de calidad. Para el área de recursos educativos se plantean los especialistas 3 dimensiones también, centrada la primera de ellas en la política nacional de recursos educativos, la provisión de recursos educativos sería la segunda, y el uso de los recursos educativos sería la tercera de las dimensiones de este componente de recursos educativos. Por supuesto que de acuerdo a lo que nos han pedido para esta presentación, el interés fundamental es la formación docente. La formación docente se va a trabajar centrada en 3 grandes dimensiones. La política de atracción a los candidatos, podríamos decir, más idóneos, los candidatos que de una u otra manera tienen el perfil que necesita una persona que se hace profesional de la educación. Además de ello, las políticas centradas en formación inicial del docente y, por último, las políticas que atiendan los casos relacionados con la formación de los docentes en servicio. Cuando se tuvieron estas dimensiones establecidas en matrices, producto de este taller de trabajo realizado en Bogotá, los coordinadores de la estrategia, junto con grandes metodólogos de la República Dominicana, se reúnen y construyen los instrumentos de recolección de datos que dan como resultado 3 grandes cuestionarios: el de currículo, contenido por 47 preguntas, el de recursos educativos por 63 preguntas y el de formación docente por 104 preguntas. Pues ya se dan cuenta que estamos hablando, por un lado, de la formación inicial del docente y por otro lado, hablamos de la formación de los docentes en servicio. Así que por eso este instrumento es mucho más amplio que los anteriores. Todo esto pasa por un proceso de validación que realizarán los representantes a nivel técnico y directivo de los ministerios de educación de los 12 países del Convenio Andrés Bello. Hicieron sus propuestas, hicieron las correcciones que consideraron pertinentes y al final se tiene el instrumento lo suficientemente depurado para pasar al proceso de llenado. Entonces todos los países cumplimentaron la información, la cual es sometida a un análisis cuantitativo y cualitativo, que da como resultado el conocido documento diagnóstico de la estrategia de integración educativa. Luego de una amplia consulta y de diversos análisis y de la incorporación de todas las sugerencias propuestas por los países miembros del CAP, se publica el diagnóstico de la ESINET en el mes de agosto de 2019. Una vez que contamos con el diagnóstico que nos da una panorámica de cuál es el estado de situación del currículo, de los recursos educativos y de la formación docente en los 12 países, podemos decir, tenemos los pilares y las herramientas necesarias
para aventurarnos a la construcción de los marcos comunes de criterios de calidad. Por eso, nuevamente, se convoca a los especialistas de los 12 países, quienes van a reunirse para hacer una presentación, una discusión, un análisis, investigaciones y proponer cuáles son esos criterios comunes en el marco curricular, en el marco de recursos educativos y en el marco de formación docente, que nos ayudará a tener primero una relación más integrada y armónica y a lograr la tan deseada calidad de la educación. Por eso vamos a tener 3 talleres en 2019, uno desarrollado en Asunción, Paraguay, en el mes de agosto, el otro en Bogotá, Colombia, también en el mes de agosto, y el tercero de ellos en Lima, Perú, en el mes de septiembre. Desarrollamos una metodología interesante. Los colores que ven se darán cuenta que son reiterativos, el verde, el amarillo y el rosado, porque significaban en este mismo orden: verde, currículo; amarillo, recursos educativos; y rosado, formación docente. Cada grupo se va a un lugar, se reúnen y discuten entre ellos, todos los especialistas de currículo, por ejemplo, o todos los de formación docente, y plantean cuáles son, desde su conocimiento, desde su pericia, desde su experiencia, los criterios de calidad que deberían acompañar a ese componente en los ministerios de educación de los 12 países del CAP. Pero la sorpresa fue cuando pasamos al segundo día y les pedíamos a todos que validaran los criterios que habían construido los compañeros, porque tenían que armonizar entre ellos. Tenía que haber una relación en la que sintiéramos que todo trabajaba de forma armónica, no que el currículo va por un lado y resulta que forman a los docentes en algo que no tiene nada que ver con las líneas curriculares, o que, por ejemplo, los recursos educativos que se presentan no respondían ni a una ni a la otra cosa. Esto indica que la tarea no fue fácil, pero al final, después de mucho esfuerzo, de mucha discusión académica, de mucho estudio, de mucha investigación, logramos establecer los dominios y los criterios de los marcos comunes de calidad, también un conjunto de indicadores, que se los resumo aquí diciendo que para currículo, ya saben, hubo 2 dominios que dan como resultado 11 criterios. Los de recursos educativos fueron 4 dominios y 7 criterios. Y en formación docente teníamos 2 dominios y 10 criterios, de los cuales les hablaré un poco más adelante. Los resultados de este proceso que les describo muy rápidamente se recogen en el Observatorio de Integración Educativa, por sus siglas OVINET, y les dejo acá la dirección, el enlace web ovinetcap.org/8383, donde ustedes pueden acceder a todos los productos de la ESINET, el diagnóstico del que les he hablado, los marcos comunes de criterios de calidad, los documentos complementarios y otra información lo suficientemente valiosa para ver cuál ha sido la propuesta del CAP en torno a la calidad de la educación, centrada la mirada en estos 3 grandes escenarios, o estas 3 grandes áreas que hemos mencionado desde el inicio de la presentación. Para conocer un poquito más los marcos comunes de criterios de calidad, les resumo diciendo, por ejemplo, que en el componente currículo, ya sabemos, hubo 2 dominios. ¿Cuáles fueron esos dominios? Primero, bases de la política curricular, que da como resultado 5 criterios de calidad, y el segundo dominio, el desarrollo curricular, que se desdobla en 6 criterios de calidad. En total, 11 criterios, y para este dominio se va a presentar un conjunto de 24 indicadores, los cuales podrían ser incrementados por los países. Quiero hacer nuevamente la reiteración
que cada uno de estos criterios, que podrán revisar con calma si visitan la página del Ovinet que les mencioné anteriormente y que quedará aquí en la grabación, cada uno de ellos ha sido el producto del consenso de los 12 países que forman la organización del Convenio Andrés Bello. En torno al componente de recursos educativos, vamos a tener que son 4 dominios, se los menciono rápidamente. El primero de ellos, la elaboración de recursos educativos, que tendrá un criterio de calidad. El segundo, la gestión de los recursos educativos, que tiene 2 criterios de calidad. El tercer dominio, evaluación de impacto de los recursos educativos con un criterio de calidad. Y el cuarto dominio, incorporación de recursos educativos digitales con 3 criterios de calidad. Qué interesante que antes de que se diera la pandemia por la COVID-19, ya el CAP había visualizado este tema de la incorporación de recursos educativos digitales, tanto así que se desarrolló en esta materia un estudio regional de los recursos educativos digitales e incluso un estudio global de los recursos educativos digitales, los cuales también podrán encontrar en el enlace del Ovinet que les mostré anteriormente. En torno al componente de formación docente, terminaron 2 grandes dominios. El primero de ellos, la profesión docente en la agenda de las autoridades educativas. Tema sumamente interesante porque nos permite aterrizar en políticas educativas y que en definitiva se desdobla en 3 criterios de calidad consensuados por los 12 países del CAP. El segundo de los dominios será la formación docente como un compromiso institucional, profesional y personal que dará como resultado 7 criterios, los cuales se desdoblarán en 40 indicadores que nos van a indicar si se está avanzando en el proceso, qué ajustes hay que realizar, dónde se tiene que reforzar y pues todos los elementos que un indicador nos puede regalar. Una vez finalizada la etapa de la construcción de los marcos comunes de criterios de calidad, pasamos a la tercera fase en finales de 2019 y durante todo el año 2020, aún a pesar de la crisis por la pandemia de la COVID-19, logramos desarrollar el proceso de apropiación de los marcos comunes por parte de cada uno de los países del CAP. Los países van a observar los criterios comunes de calidad a nivel técnico y a nivel político y van a indicar cuáles de esos criterios van a ser como los que en primer momento recibirán la atención, cuáles de estos se incluirán próximamente en las políticas educativas y cada uno va a establecer una estrategia y hoja de ruta para que esos criterios estén presentes, cuidando en todo momento la armonización y la articulación con los otros 12 países que conforman la organización del Convenio Andrés Bello. Todo esto da como resultado una pregunta, y después de los marcos comunes y de la apropiación, ¿qué sigue? Por supuesto, sigue la implementación de esos marcos comunes en los ministerios de educación. Y para garantizar esa implementación y esa sostenibilidad, se creó el Comité Técnico Político de los Marcos Comunes de Criterios de Calidad para analizar esta temática y los siguientes pasos que se deben dar, y además la red de técnicos de los marcos comunes de criterios de calidad. De esta manera, tenemos al sector político de los ministerios de educación y al sector técnico comprometidos con el trabajo que ellos mismos construyeron. Y posteriormente, para marcar una hoja de ruta de cuáles podrían ser los siguientes pasos,
se prepararon unos documentos complementarios para que podamos decir, y desde el componente currículo, ¿qué se puede lograr? Primero les digo que se logró la construcción de una progresión de habilidades comunes existentes en los currículos de los países del CAP, en las áreas de lenguaje, matemática y ciencias naturales, y la proyección es construir esa progresión de habilidades, ya no de las existentes, sino de las deseadas, por supuesto, siempre en atención a las decisiones que los países tengan a bien determinar. En el marco de los recursos educativos, se presentó un documento complementario centrado en parámetros de calidad para la selección o producción, adquisición, distribución y evaluación de los recursos educativos, que da paso a un gran proyecto del CAP que es el CIREC, Sistema Integrado de Recursos Educativos de Calidad, que podrá aglutinar un conjunto de recursos educativos, pero centrados en el sello de calidad CAP, que pasa por medio de una rúbrica que verifica si cumple con los criterios necesarios y entonces se pone a disposición de la comunidad internacional. Y en materia de formación docente, se presenta el documento Parámetros para la armonización de la formación inicial docente, una hoja de ruta hacia la calidad de la formación del profesorado en los países del CAP, centrado sobre todo en lograr la armonización de la formación docente en los 12 países miembros, posteriormente garantizar la calidad de esa formación y de una u otra manera el reconocimiento de los títulos y por supuesto la movilidad de los especialistas entre los países del convenio Andrés Bello. Esto no es, podríamos decir, una idea utópica, porque ya países como Chile están manifestando la necesidad de que profesionales de la educación vayan a las tierras chilenas a ejercer como tal, siempre que se pueda garantizar la calidad de la formación que han recibido, y esto es uno de los puntos y ventajas que ofrecen los marcos comunes de criterios de calidad, puntualmente en el que nos centramos en este momento, que es el de la formación docente. A manera de resumen, les puedo decir que la ESINET, o Estrategia de Integración Educativa, busca contribuir al logro de una educación de calidad. Además de ello, establece 3 componentes que deben trabajar de forma armónica y articulada. Ya los hemos mencionado en varias ocasiones. Estos componentes son currículo, recursos educativos y formación docente. Es como una mesa de equilibrio perfecto. ¿Sabe usted que si tiene una mesa con 3 grandes bases, esa mesa nunca va a cojear, porque va a tener el equilibrio necesario? Y parece que acá hemos identificado cuáles son esos 3 grandes pilares, esas 3 grandes bases que dan el equilibrio a la educación y nos encaminan hacia la calidad. Parte del análisis de la realidad de los 12 países miembros en estas 3 áreas, todo lo relacionado con la ESINET. Y el resultado de este análisis es lo que conocemos con el nombre del diagnóstico. La ESINET construye de forma colaborativa y en espíritu de integración con representantes de los 12 países miembros los marcos comunes de criterios de calidad, que representa la segunda fase de la estrategia, construcción. Cada país miembro identifica los criterios con los que iniciará el proceso de apropiación y establece la hoja de ruta para la implementación. Ahí estaríamos en la tercera fase, que se centra en apropiación e implementación de los marcos comunes. Los documentos complementarios marcan la ruta para la continuidad de la ESINET, y para la sostenibilidad contamos con el Comité Técnico Político y la red de técnicos de los marcos comunes de criterios de calidad. No olvidemos que el Observatorio de Integración Educativa
Es el espacio de visibilización de la ESINET y también espacio de encuentro para conversar, dialogar en torno a políticas educativas que nos encaminen a la calidad de la educación. En torno al punto específico de la formación docente, la ESINET aporta significativamente en el proyecto titulado Evaluación de la formación del profesorado en América Latina y el Caribe, garantía de la calidad de los títulos de educación, por sus siglas ECALFOR, que es un proyecto que adelanta la Unión Europea en alianza con la organización del convenio Andrés Bello, y los productos de la ESINET se consideran punta de flecha y pilares fundamentales para el desarrollo de este proyecto que está en ejecución, cuyos resultados irán a robustecer todo el camino que la ESINET ha empezado a desarrollar. Proyecta desde la formación docente la armonización de la carrera docente entre los países miembros y el reconocimiento de títulos docentes para poder lograr la movilidad de estos profesionales dentro de los países del CAP. Por último, quisiera indicarles que el CAP, además de lo que hemos mencionado, puede ofrecer materiales de mucha importancia para establecer líneas de investigación, por ejemplo, como acabamos de ver, en torno a la calidad de la educación desde la ESINET, y ahí les dejo una dirección donde podrán encontrar toda la información, ovinetcap.org, 2.8383, diagonal, estrategia, _educativa, diagonal, y todo lo relacionado con calidad de la educación desde el esfuerzo, mirada, estudio e investigación del CAP, ahí lo pueden encontrar. Además, si les interesa la línea de educación comparada, movilidad e integración educativa, el CAP cuenta con la tabla de equivalencias, que es el instrumento de integración más importante de la región, que durante 48 años ha garantizado la inserción de niños, niñas y adolescentes a los sistemas educativos y la permanencia en los mismos, lo que podríamos decir asciende a miles de estudiantes beneficiados. De igual manera, los procesos de convalidación y equivalencias en los países miembros del CAP podría ser una línea de investigación interesante, toda vez que acá en la dirección convenioandresbello.org, diagonal tabla, diagonal, encontrarán incluso un aplicativo virtual que hace comparaciones de los sistemas educativos de los 12 países en torno a la edad de ingreso, fechas de ingreso, escalas de calificaciones y otro con normativas y otro conjunto de datos que son sumamente importantes, y que si una persona se va a movilizar de un país a otro, tiene la posibilidad de verificar incluso en qué grado quedaría ubicado su hijo antes siquiera de pisar el país de destino. Y por último, si lo que interesa es hablar un poco de educación en tiempos de la COVID-19, los retos, iniciativas, estrategias de los países miembros del CAP, de los países de la región, de los países incluso de Europa y países de Asia, incluso de los organismos internacionales, contamos con el micrositio Todos Aprendiendo de Todos, que fue creado específicamente para esta situación de emergencia sanitaria y educativa en la que nos encontramos, y podrán darse cuenta cuáles fueron cada una de las iniciativas y formas de afrontar la situación de los países de las regiones que mencioné anteriormente. Y también acá abajo van a encontrar ustedes el enlace que les va a permitir acceder a dicha información. Por último, les dejo acá nuestras coordenadas, jfrias@convenioandresbello.org, para cualquier conversación que quisieran tener o si quisieran profundizar en alguno de los puntos que les acabamos de compartir. Agradezco una vez más a las autoridades de la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá
por la deferencia que han tenido con un servidor y con la organización del convenio Andrés Bello, invitándonos a celebrar su 35º aniversario con este importante evento de la 8ª Jornada Virtual de Investigación UNIEDPA 2021. Muchas gracias.